Bienvenidos, soy Debo, este es Being Your Higher Self, conectando con tu ser superior. Y como ya me pidieron pidiendo, en el video de hoy les voy a contar un poco cómo fue mi historia de llamas gemelas, cómo llegué yo a este camino. Eh, Así que vamos a empezar un poco por el principio. Voy a recapitular desde el 2017, que es cuando realmente se da inicio, propiamente dicho, el camino de llamas gemelas, si bien obviamente hubieron como instancias anteriores que probablemente van a ir saliendo mechadas en este relato. Así que bueno, volviendo sobre mis pasos, había una vez, no mentira, en el 2017 esto empieza así. Yo tenía un proyecto de emigrar de Argentina, de irme del país, de irme a Alemania. Y a finales del 2016 había tomado la decisión de que abril del 2017 eh, yo tendría ya todo lo que necesitaba para irme, ¿no? Entre ellos los papeles de una ciudadanía europea que estaba tramitando y que me daba la chance de quedarme en Alemania sin necesidad de conseguir algo para tramitar un visado, etc. Cuestión que esa solicitud de ciudadanía estaba en trámite, me habían dado un plazo de tiempo que al final, hoy, puedo saber que nunca se cumplió, pero en ese entonces yo estaba confiada de que se iba a dar en esos plazos que me habían dicho. Y bueno, puse todo en marcha. Busqué un lugar donde vivir con mi hijo, busqué los papeles, los trámites, los permisos para poder salir del país con un menor. En especial porque, bueno, mi hijo es nacido de una pareja con un kármico, digamos, no fue al que lo tuve con mi llama gemela. Y por ende, si me voy yo sola con el nene, necesito un permiso para hacerlo. Entonces, bueno, cuestión que básicamente pongo todo en marcha y llega el momento de presentar la renuncia a mi trabajo. Eh, Les cuento todos estos detalles porque hacen a lo que fue la noche oscura del alma, que es, digamos, para que no quede como un concepto volando. Después voy a hacer un video sobre la noche oscura del alma. Pero básicamente arrancó así. Cuestión que, bueno, presento la renuncia a mi trabajo, en un trabajo con mucha estabilidad, con una muy buena remuneración. El ámbito de trabajo realmente era malísimo, pero bueno, el dinero y la estabilidad eran buenas en ese sentido. Yo había estado trabajando en este lugar más o menos 5 años y medio y ya en los últimos año y pico, casi 2 años, se me estaba haciendo bastante como denso el poder sobrellevar trabajar en un ambiente así, porque era bastante, podría decir que era un ambiente bastante enfermo. Había como mucho rechazo al cambio, ¿no? Había mucho como ¿cómo se llama esto? Cuando uno medio que se rinde y asume que las cosas son como son pensando que no las puede cambiar. Bueno, no me sale la palabra. Cuando me venga la digo. Había un poco, bueno, sí, bueno, está bien, había un poco de obstinación quizás por parte de alguno de mis jefes en su momento, pero son detalles. Eh, no es impotencia. Es... Bueno, ay, pucha, no me puedo acordar la palabra. Bueno, no importa. Cuestión que era un ambiente en el que yo sentía que ya mucho más no iba a poder crecer. Mis chances de trabajar en otra área también estaban bastante reducidas porque nadie quería venir a reemplazarme en mi rol como secretaria en esta área. Entonces quedar liberada para ir a este otro lugar era como medio, tenía como la puerta medio cerrada, y yo veía que las puertas de este otro país al que me quería ir se abrían cada vez más, ¿no? Que las posibilidades de irme y de establecerme allá con mi hijo eran cada vez más, se abrían como cada vez más. Entonces, bueno, en resumen, presento la renuncia y a los 2, 3 días, pocos días después de presentar la renuncia a mi trabajo, descubro que yo no tengo esta ciudadanía efectivamente en la mano.
y entonces empieza a darse toda una espiral para abajo de miedo, mucha incertidumbre, de mucha culpa, ¿no? De cómo pude haber hecho algo así, cómo no me di cuenta de lo que estaba haciendo, yo que encima soy sostén de la casa, entonces si no gano un sueldo, ¿de qué vamos a comer mi hijo y yo? Me agarró una depresión muy, muy grande eh, por todo esto que les cuento, ¿no? Por todo este motivo. Eh, Fue como, bueno, uno venía de una cierta estabilidad y esa estabilidad, no importa el cómo ni el por qué, se empieza a resquebrajar y eso a uno le generan todas estas inquietudes e incertidumbres. Si bien yo en ese momento tenía un dinero ahorrado que era justamente para irme a vivir a este otro país, ¿no? Como esa transición, bueno, mal que mal puedo empezar a usar eso y ver cómo me voy resolviendo. Una cuestión que desde este estado de completa incertidumbre, desesperación, gracias, esa era la palabra, de desesperación por ver que se me venía toda la estantería abajo, eh, y por más que quise volver, digamos que quise revocar la renuncia, no me la aceptaron, entonces llegado la fecha se cumplió eh, la rescisión del contrato laboral y bueno, pasé a ser una desempleada más, viviendo de sus ahorros. Y en el medio de esto, este, en esos días donde fueron 2 semanas en realidad desde la renuncia a la oficina, fueron 2 semanas en donde me la pasé corriendo de oficina de recursos humanos a las oficinas del gremio y de cualquiera que pudiera darme una mano respecto a esto de cómo hago para que me revoquen la renuncia, no, porque yo ya había presentado bajo, digamos, con un panorama y después cuando descubrí que el panorama era otro, obviamente yo no quería realmente renunciar, no me convenía renunciar, había cambiado de opinión, pero bueno, evidentemente mi cambio de opinión valió un pomo y quedó ahí. Cuestión que decido, yo en esa época, estamos hablando de 2016, 2017, que es cuando estaba alquilando un departamento por mi cuenta, había optado por invitar gente, en especial de Alemania, para practicar un poco el idioma que yo ya lo había estado aprendiendo un poco salpicado años anteriores. Mi intención era migrar a Alemania, para aquellos que ya más o menos han escuchado parte de mi historia y me conocen ya saben, y los que son nuevos, bueno, me quería ir a Alemania, venía practicando el idioma y con esa excusa, no bien me mudé sola a través de una página que se llama Couchsurfing, que algunos de ustedes seguramente ya las conocen, eh, que conecta locales con viajeros. Bueno, con esa excusa me daba el lujo de invitar cada tanto a, a personas de Alemania con las cuales hacer un poco un intercambio cultural, practicar el idioma y mismo ellos si querían aprender español, bueno, lo mismo. Y cuando pasa esto de que presento la renuncia, me doy cuenta de que no tengo los papeles, caigo en esta especie de depresión barra desesperación. Una parte de mí dice, bueno, pero espérame, ¿por qué no invito a alguien a casa? Que pase 2, 3 días, que era más o menos la norma, la media, era que se quedaban entre 2 a 4 días, no más que eso. Eh, Como para descomprimir un poco, poner paños fríos. Y en todo caso, bueno, ya con una cierta distancia del problema, ver cómo lo podemos resolver, ¿no? ¿Cuál era la mejor respuesta posible ante la magnitud de lo que había pasado? Entonces me meto en la página de Couchsurfing, empiezo a buscar gente que estuviera por viajar a la ciudad de Buenos Aires y dentro de los perfiles que veo encuentro el de un muchacho que en ese momento tendría, espérame, yo tengo casi 37, él va a cumplir 30 y esto fue hace 3 años, él tenía 26, camino para 27. Y veo la foto y digo, bueno, es un lindo chico, un chico muy pintón, muy atractivo.
bueno, veamos qué onda el perfil, ¿no? No vaya a ser que invito a alguien con quien no tengo absolutamente nada en común y no hay ningún tipo de tema posible de conversación. Bueno, voy al perfil, chequeo, ¿viste? Veo la edad, veo la ciudad, más o menos veo qué gustos e intereses tiene, por dónde anduvo viajando, como para, bueno, eh, conocer un poco dentro de lo que la plataforma permite. Chequeo que tenga referencias, ¿no? Que no estoy invitando a un loco de la guerra a mi casa, en especial porque tengo un chico. Y me quedo como un poco enganchada de la foto y más que nada, viste, esto de revisar el perfil. Voy, vengo más de una ocasión, reviso las fotos en más de una ocasión y veo que no sé, siento que hay un algo, pero no sé muy bien qué. Y me acuerdo que voy entre los intereses y figuraban varias cosas y entre ellas pone mujeres. O sea, ¿no? En sus intereses estaban mujeres, women. Y yo digo, ¿qué clase de persona pone esto en un perfil de Couchsurfing? Que si bien es cierto que muchos lo usan como una especie de pseudo Tinder o de un Tinder internacional, no es esa la intención. Entonces yo tengo que conocer a este flaco. O sea, no, lo tengo que conocer, sencillamente. O sea, le mando un ofrecimiento de estadía, al cual termina respondiendo que sí, con todos los detalles de la conversación. Y esto era un día antes de que él llegue a Buenos Aires. ¿Por qué cuento este detalle? Porque la página de Couchsurfing, cuando la persona llega a la ciudad, no aparece dentro del listado. Esto fue un 6 de marzo, él llegaba un 7 de marzo. Si yo hubiera ido a chequear quiénes venían a la ciudad un 7 de marzo, su perfil no me hubiera aparecido. Entonces, el 6 de marzo me puse a revisar y dije, bueno, voy a desconectar un poco de todo esto. Lo encuentro, lo invito, dice que sí, joya. Al día siguiente llega a casa. Lo curioso de todo esto fueron los distintos detalles que se fueron dando en el medio entre su llegada y su partida. No sé si voy a contar todos, voy a contar seguramente 2 o 3 o los más notorios. Porque si no se va a hacer como un video re largo. Yo sé que quieren conocer, pero no sé hasta dónde, cuánto quieren conocer del camino. Así que voy a dejar que... Voy a ir contando según me sienta guiada. Pero básicamente ya había invitado como... Sí, fácil. Casi una decena de personas mínimo en ese interín de un año y pico que llevaba viviendo sola con el gordo. Con mi hijo, digo. Y por primera vez se me ocurrió hacer de mi hogar un lugar un poco más lindo, más ameno, ¿no? Compré unas flores, las puse en la cocina, tenía uno de esos hornitos con las velitas, ¿viste? Con los aceites esenciales. Puse uno, perfumé el ambiente re lindo, dejé todo acomodado, todo súper ordenado. Eso ya era como básico, pero esta vez le puse como un poco más de esmero, aparentemente. En cuestión que llega a la tardecita del 7 de marzo y bueno, volvemos a charlar. Como dos extraños, perdón. Me agarra medio la hora de la siesta a veces cuando hago los videos, pero no le hagan caso. Aparte estoy también como purgando un par de cosas, así que los bostezos son normales cuando uno libera ciertas cuestiones. Bueno, llega, nos enganchamos hablando como si fuéramos amigos de toda la vida. En un momento le digo, mira, no sé si vas a querer cenar porque yo en la heladera mucho no tengo y si hay que cocinar hay que hacer las compras y ya tipo media hora nos cierran los locales, así que... Bueno, cuestión que fuimos, compramos algo, cocinamos, no sé si se pegó un duchazo en el medio, así medio rápido. Y ese fue el primer día. En el transcurso de... Él se iba a quedar 3 4 días, pero aquí que se había olvidado algo en Uruguay, donde había estado antes de venir a Buenos Aires, entonces quedó a la espera de que uno de los conocidos en el hostel que se estaba quedando le trajera este ítem, cosa que al final nunca pasó. Esta otra persona también se lo olvidó. 4 días se convirtieron en una semana y una semana se convirtieron en 14 días. Él llegó un 7 de marzo y se fue un 23. Sí, un 20.
3 de marzo. Me acuerdo porque el 24 era feriado, no es que porque me acuerde todo, es porque justamente el 24 de marzo en Buenos Aires, en Argentina, es feriado. Entonces me acuerdo nada más por eso. Cuestión que en esos 15 días hubieron un montón de cosas que obviamente me llamaron mucho la atención, ¿no? El saber que nos sentíamos muy atraídos el uno al otro, por lo menos en lo físico. Nos pasaba que cuando cocinábamos juntos en la cocina nos movíamos sin decirnos nada, parecía como si estuviésemos bailando, ¿no? Estábamos como completamente sincronizados. A veces las charlas que se daban, ¿no? Eran como charlas muy profundas o de cosas muy íntimas que raras veces compartirías con alguien a quien apenas conoces y con quien vas apenas digamos, compartir 3 o 4 días. Y ¿qué más? Y ciertas como detalles, ¿no? Detalles muy personales. Eh, Cosas que por ahí ni mis parejas anteriores habían hecho cuando estuvimos noviando y eran cosas que, perdón, obviamente por contraste me llamaban muchísimo la atención y que para nada hubiera esperado de alguien que se estaba quedando a dormir 4 días en mi casa. Entonces todo esto fue llevando a que yo me preguntara si quizás no había estado pasando algo más, porque era como muy raro, raro lindo, raro bien, pero digamos, para alguien que no está muy acostumbrado, raro. Cuestión que la voy a hacer como muy resumido, muy corto, porque no sé si los detalles es lo que tanto importa, aunque sé que más de uno le encantan los detalles. En las Caminos de Llamas Gemelas las comen como si fuesen una novela. Bueno, llega la fecha en que se tiene que ir y él, o sea, no queríamos ir, no quería irse, no quería irse, yo estaba destrozada internamente. Fue el momento en que lo veo salir por la puerta con su mochila. Para mí fue como si me estuviesen desmembrando en vida. Para mí era como si me estuviesen agarrando un brazo y me lo estuviesen arrancando sin anestesia. Y bueno, se fue a hacer su viaje. Él estaba como mochilero por Latinoamérica. Y lo que termina pasando es que yo a nivel interno, no lo hice físicamente porque suelo preservar mucho el mostrar mis emociones al lado de mi hijo. Mi hijo en ese momento tenía 3 años. 3 o 4. 4. El gordo tenía 4 años ya. Sí, ok, pero era chiquitito, no importa. Cuestión que en uno de mis pocos momentos de hablar con Dios hasta ese entonces, yo agarro y digo, bueno, Dios, si acá hubo algo más y no es mi imaginación, mandame una señal que sea imposible no verla, pero imposible no verla. Tiene que ser súper obvia, que hasta un idiota la vea. Bueno, me puse a hacer mis cosas, acomodé el departamento, ordené un poco, qué sé yo, lloré como una magdalena en el baño, sin que mi hijo me viera. Y esa tarde teníamos un cumpleaños de un compañero de mi hijo, un compañerito de jardín, entonces nos preparamos para salir. Y cuando estábamos a punto de salir por la puerta suena el timbre. Y yo en ese momento estaba medio como a la espera de una respuesta de mi ex trabajo, que nunca me había mandado una respuesta respecto de lo último que había enviado. Y dije, bueno, o sea, no se me ocurre quién me puede tocar timbre, pero en última instancia, no sé, será el correo trayéndome algo. O alguna, bueno, no importa, algún sobre colgado de la vida que quedó por ahí. Y cuando atiendo es él. Hola, soy yo, volví. Me puse blanca, se me aflojaron las piernas. Este, no sabía qué hacer, de dónde meterme, porque jamás en la vida me había pasado algo así. Nunca nadie había vuelto por mí. Nunca nadie había vuelto, punto. No sé si por mí o no por mí. Bueno, cuestión que medio no, bastante sorprendida, le bajo a abrir, le pregunto qué había pasado, porque en teoría su plan era como un buen mochilero europeo que viene
Argentina a hacer dedo para ir de un lugar a otro y contaba que no había logrado, en horas que estuvo parado frente al lado de la ruta, nadie lo había levantado, cosa extrañísima, porque he tenido amigos y otros conocidos mismo de la página de Couchsurfing que habían hecho lo mismo y les funcionó. Y bueno, le comento la situación, le digo, mirá, nos engancha justo saliendo un cumpleaños, bla, 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 y mi hijo empieza a insistir que quería que él viniera con nosotros. Tuve que hacer un poco de traductor en simultáneo. Me dice, ¿qué te está pidiendo? Me dice, no, mira, le gustaría que vinieras con nosotros. Igual si estás recansado y querés aprovechar, tipo, quédate en el departamento vacío. Nosotros en 4 o 5 horas estaremos de vuelta. Cuando ya termina el cumple, volvemos. No, dame 5 minutos, yo voy a la ducha y voy con ustedes. Ok. Otra vez me volvió a llamar la atención. ¿Quién le da el lujo a un chico de 4 años? Sí, tipo, sabes que no vas a lograr nada digamos, con la mujer con la que estás. O sea, si no me vas a sacar nada. Bueno, cuestión que vino el cumpleaños, estuvimos ahí en el cumpleaños dando vueltas, charlando, qué sé yo, comiendo, bla, bla, mientras el gordo se divertía con sus amigos. Y de vuelta en el camino de regreso a casa hubieron otra vez, ¿no? Como estos detalles que eran imposibles no verlos, eh, silencios que se cortaban con un cuchillo en donde por algún motivo que imagino ya desasnaré, no se nos ocurrió darnos un beso, o por ahí no nos sentíamos cómodos con ese escenario, con el nene al lado, no, eso me quedará a mí en el tintero para evaluar hoy si quiero volver a esa situación y bueno, evaluar con el ejercicio del espejo qué es lo que se jugaba. Pero bueno, eran como esos detalles que seguían sumando a que ahí había algo más, que no era normal. Y sí había pasado que se había ido a sacar el boleto de tren y se había quedado solamente por esa última noche. Entonces, en vez de irse el 23, se terminó yendo el 24. Y me pasó que me daba cuenta que no se quería ir. No se quería ir. Estaba como apoltronado en el sillón que tenía yo en ese entonces. Era como, ni él quería irse, ninguno de los dos quería despegarse del otro. Yo le incentivé un poco a que retomara su viaje porque me parecía, sin conocer de Llama Gemela, sin saber absolutamente nada de todo esto que hoy comparto con ustedes en el canal, me parecía medio injusto que él se perdiera de la chance de recorrer Latinoamérica o lo que le faltaba del viaje, simplemente porque yo le pidiera que se quedara. Después resultó, meses más adelante, cuando consulté con su ser superior, digamos, cuando conecté con ese centro nuestro y pregunté por qué nos había quedado o por qué no fue lo que surgió de ninguno de los dos, digamos, descubrí que era porque no hubiera sido compasivo. O sea, esa especie de mini luna de miel de 14 días que tuvimos se hubieran convertido en un infierno de peleas constantes, de haberse quedado él mucho más tiempo que ese, y no hubiera sido compasivo ni para él, ni para mí, ni para mi hijo, siendo que todavía carecíamos de las herramientas que yo hoy conozco. Así que después de ese 24 de marzo, él retoma su viaje, yo retomo mi crisis existencial, que simplemente había quedado como latente, pero no es que había desaparecido a ningún lado. Y llevo meses hundiéndome más en ese miedo de si me salen o no los papeles, si me voy a poder ir o no, qué va a pasar, porque vuelvo a buscar trabajo pero no consigo nada, bla, 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 etc. Y si me hubiera permitido, si en vez de estar a los manotazos de ahogado, ¿no? Tratando de controlar la situación, aprovecho y les paso así como un mensaje útil. Si en ese entonces yo hubiera dejado que la crisis tomara su espacio como hubiera correspondido, en vez de tratar de controlar la situación para forzar que el resultado se diera como yo buscaba que se diera, hubiera llegado a mis maestros
9 meses antes de lo que realmente terminó pasando. Me hubiera ahorrado unos cuantos dolores de cabeza y probablemente unos cuantos pesos, y me hubiera como hubiera encontrado la paz mucho antes, básicamente es lo que estoy, creo, intentando decirles. Pero bueno, en fin, mi historia es mi historia y espero que en el transcurso de ir compartiéndola con ustedes en el video más largo que he hecho hasta ahora, les sirva para no cometer los mismos errores. Cuestión que, bueno, me queda como esta gran incógnita, ¿no? En el medio pasa toda la crisis, pasan los meses, yo decido agarrar los pocos ahorros que me quedan porque los meses pasaban y la situación no mejoraba, y llegado a un punto mis opciones eran terminar de usar los ahorros que me quedaban en sostener mi situación en Buenos Aires o irme por 3 meses, que era el tiempo máximo que yo podía pasar en Alemania, y ver si estando allá me era más fácil conseguir algún trabajo que me permitiera acceder a una visa y con esa visa irme. Estuvimos 3 meses con mi hijo allá en Alemania. La verdad que dentro de lo que pudimos averiguar, sin esa ciudadanía, era muy difícil realmente encontrar una oferta laboral que justificara que me dieran un visado, así que terminamos volviendo en diciembre del 2017 a lo de mi mamá. Yo, polillas en los bolsillos, o sea, sacaba los bolsillos así y salían polillas, no había nada más nada. Volví con nada. Yo, mi alma y mi hijo. La mochila, una cartera y una mochila, punto. Y en mismo diciembre, enero, en ese plazo de diciembre-enero, entre 2017 y 2018, bueno, empiezo a buscar qué fue lo que había pasado, porque fue todo muy junto. Fue la crisis con lo del trabajo y el viaje, y haberlo conocido a esta persona, a Fred, quien hasta ahora se me ha revelado como mi llama gemela, pero todavía sigo en el proceso, así que esto es como una novela en desarrollo, continuará. Digo, todo esto que pasó tiene que tener un sentido, porque si no tiene una razón de ser, ¿qué estamos haciendo acá? Y buscando, bueno, obviamente encontré en internet artículos, eh, me metí en YouTube, encontré en inglés millonésimas de videos, y de a poco empecé a encontrar algunas cosas con las que resonaba, algunas cosas que notaban un mínimo indicio de que esto podría haber sido una llama gemela, y tratando de entender un poco sobre la psicología masculina, porque veníamos bárbaros, esos 14 días habían sido fantásticos, la habíamos pasado re lindo. Una vez que él retomó su viaje, la comunicación se empezó a enfriar y a volver cada vez más distante. Entonces yo tampoco entendía eso, cómo era que habíamos estado tan bien hablando de tantas cosas y de repente no pasaba nada, ¿no? Y esto es como una constante para muchos en este camino. Y buscando, encuentro los videos de Jeff y Yelia, los empiezo a ver y empiezo a escuchar algo que me resuena mucho. Y dije, me da la impresión de que ellos saben de qué están hablando. Seguí mirando un montón de videos, descubrí que tenían un libro, el cual obviamente está sugerido en los links acá abajo del video, en la descripción. El libro todavía está en inglés y sé que se está trabajando para tenerlo en español. Lo que no sé es muy bien cuándo va a salir editado ya en español, pero si tienen la chance de leer inglés, aunque manejen más o menos, consigan el libro en inglés y empiecen con esa lectura, porque para mí fue como el primer ladrillo en este camino que se me fue pavimentando a partir de conocerlos a quienes, bueno, a Jeff y Yelia, mis maestros. Cuestión que descubro el libro, me lo leo en 2-3 días, no tardé mucho, descubro el ejercicio del espejo,
que de por sí ya ellos lo compartían en los blogs de su página web de forma gratuita, pero bueno, en el libro está explicado mucho más al detalle, hay todo un capítulo dedicado al ejercicio del espejo, y lo pongo en práctica una vez y digo, wow, esto es buenísimo. A tal punto que lo termino adoptando como mi herramienta, es mi herramienta primordial en todo esto. No hay un solo día en donde no me siente hacer al menos un ejercicio del espejo con algo que me esté pasando. De esto de estar preguntándome, de tratar de chequear lo mejor que puedo conmigo misma, a ver cómo me estoy sintiendo, si no hay algo que me moleste, si no necesito por ahí un poco de relax o mimarme de alguna forma. Y después del libro descubro las escuelas. Twin Flame Ascension School, la escuela de ascensión para llamas gemelas, su título en español, y Life Purpose Class, que son las clases sobre el propósito de vida o misión de vida. Tenían un par de clases gratuitas en YouTube, que todavía siguen estando ahí para si ustedes escuchando este relato más o menos dominan cierto inglés y pueden sostener una clase sin subtítulos de ninguna índole, pero íntegramente en inglés. Sugiero que lo chequen, que vayan a Twin Flame, a la página de Twin Flame Universe y vayan a la sección escuelas, o sea, The Schools, y ahí van a tener ambas descritas y con acceso a las clases gratuitas de cada una. Y me acuerdo que puse la primera clase gratuita de TIFAS, Twin Flame Ascension School, por las siglas. Los vi a Jeff y Shelia hablar en esa primera clase y fue como, esto es lo que estuve buscando toda mi vida. Me quedé anonadada. Dije, yo quiero lo que ellos hacen y yo quiero hacer lo que ellos hacen. Así que busqué trabajar en esos bloqueos para manifestar mi abundancia, para animarme a invertir en mí misma a través de estas clases. Invertí primero en Twin Flame Ascension School, tenían un pase que era de las 3 clases que ellos daban, solamente la de los miércoles a las 7 p.m. Y conforme pasaron los meses, después me sentí guiada a extender esa membresía y tener completamente las 3 clases de TIFAS. Y al poco tiempo de eso fue Life Purpose Class, ¿no? de invertir en estas clases, así que hoy tengo el cúmulo de la escuela, tengo las 4 clases en total, las 3 de TIFAS y las de Life Purpose Class, que son clases grabadas que obviamente ya concluyeron, pero las grabaciones quedan y son mías de por vida. Y empecé a trabajar con ellos, a ver de traducir el material que ellos tenían, de buscar formas de compartir esto que yo descubrí a través suyo en español, sabiendo que hay gente que si no habla inglés no lo encontraría nunca, y empezar a trabajar en mi unión a través del ejercicio del espejo y de lo que las distintas realidades en los distintos ámbitos me presentaran. Ya sea los bloqueos en propósito de vida, que voy a hacer un video al respecto también para que se sepa qué es propósito de vida, etc. Y básicamente estos fue un poco los pasos que fui dando y que me llevaron hasta acá, ¿no? Decidí crear el canal, decidí tener la página web donde subir los blogs, que bueno, en este momento está medio en un parate. No bien me sienta guiada, estimo que van a empezar a salir un montón de blogs también a la vez que está pasando con el canal, que brotan videos casi en forma continua. Y hoy por hoy ustedes me dirán, bueno, esta es como toda la historia. ¿En dónde estás hoy en tu camino? ¿Estás con Fred? ¿No estás con Fred? ¿Están en unión? ¿No están en unión? ¿Hablan? ¿No hablan? ¿Qué sé yo? No, con Fred no estamos hablando. Hay un silencio enorme. No responde los pocos mensajes que yo ya estoy, cada vez estoy enviando menos mensajes. Y lo que estoy es permitiéndome develar si realmente él es mi llama gemela verdadera o si es mi llama gemela falsa, ¿no? Alguien que simplemente sirvió de catalizador para que yo llegara a todo esto y
y si en función de que él se sigue distanciando, pero yo sigo haciendo el trabajo interno, no estamos ante la situación de una falsa llama gemela, que ya ha quedado demostrado que ha pasado. En la escuela muchos de los alumnos pasaron años creyendo que una persona era su verdadera llama gemela, y a principios de este se develó que no, que habían sido falsas llamas gemelas, pero que sus verdaderas llamas gemelas habían estado en la comunidad, muchas veces trabajando lado a lado con ellos, abajo de la punta de sus narices, pero no habían sabido reconocerse. Y como este camino implica no solamente hacer el trabajo interno, sino trabajar mucho el desapego, bueno, está bien, ¿no? Como dejarse, dejarse conquistar un poco y sorprender. Creo que la pregunta, la palabra más adecuada es dejarse sorprender. Entonces, bueno, así fue como yo inicié mi camino de llamas gemelas, en el cual todavía me encuentro transitando. No estoy en unión física con mi llama gemela, pero sí estoy en unión espiritual constantemente, porque, como les cuento en todos mis videos, perdón, nosotros ya somos uno con nuestras llamas gemelas, y en realidad lo que el proceso hace es ir sanando todas esas barreras que hacen que no podamos ver esto como una verdad que ya está ahí, ¿no? En realidad es una verdad que espera ser descubierta. Y bueno, yo sigo dando los pasos, sigo trabajando en mis propios miedos, en mis propios bloqueos, para que justamente yo pueda fluir en este camino y, y ser una con Dios en ese espacio, en donde a través de esa unión es que llega todo lo demás, ¿no? Mi llama gemela no es alguien externo a mí, ni es de quien dependo para ser feliz. Mi felicidad pasa en mi unión con Dios, en saber que Dios me dice anda a la derecha y yo confío plenamente, o me dice anda a la izquierda y yo confío plenamente, y, y sin miedo, ¿no? Sin miedo de poder hacer esa entrega, porque la realidad es que en la experiencia que he transitado con mis maestros y su escuela, y con Twin Flame Universe en general, es que nuestras llamas gemelas se revelan en la medida en que nosotros estamos listos para ir hacia donde el viento sople, como quien dice, y con plena confianza de que nuestra llama gemela nos va a ser revelada, porque si ya hemos sido creados como uno con ellos, ellos están en algún lado, simplemente hay que dejar que lleguen. ¿Y cómo dejamos que lleguen? Cambiando nuestra vibración. El trabajo interno nunca es para atraerlos como si fuese algo que podemos controlar, sino que es simplemente un trabajo que hacemos internamente, y que a través de ese trabajo nuestra llama gemela, como nuestro espejo perfecto, se magnetiza y llega a nosotros y nos es revelada y develada en tiempo o en orden divino. Es uno de los tantos regalos que Dios nos quiere dar, no es el único. Entonces, no es simplemente eso, ¿no? Seguir sanando para poder moverme como uno, para poder transitar este camino desde un sentimiento de mayor unión y unidad. Así que es un poco largo, video un poco largo, espero les haya gustado. No sé si quieren conocer algo más de mi camino, me preguntan, pero bueno, esto es un poco como el resumen de los últimos 3 años, desde que arrancó todo con una noche oscura del alma y conocer a mi llama gemela prácticamente uno tras del otro, porque fueron una cosa pegada a la otra, hasta el día de hoy que me ven en este video contándoles un poco la historia tal como me lo han estado pidiendo o solicitando. Así que les dejo un beso enorme. Como siempre los invito a suscribirse al canal, a dar un like, a dejar sus comentarios, a compartirlos si sienten que a alguien más le puede servir. Y si quieren poder llegar a este espacio de cada vez mayor paz y de poder ir disolviendo los bloqueos que tienen en sus caminos, saben que yo con mucho gusto ofrezco los servicios de coaching para llamas gemelas, y que pueden averiguar más sobre el tema si están listos para invertir en ustedes mismos y en sus caminos a través del espacio de las sesiones, que lo pueden hacer averiguando
mediante una consulta gratuita de 20 minutos. Para encontrar el link en la descripción del video. Y bueno, esto ha sido todo por ahora. Los veo en los próximos videos. Chao, chao.